un ejemplo completo. Para que quedemos con un ejemplo completo. Porque el otro, el primer ejemplo que realizamos, encontramos que no era espacio vectorial porque no cumplía la propiedad. No, la modulativa sí la cumple. ¿Cuál era el módulo? Era la inversa aditiva. El inversa aditivo. ¿Cuál era el módulo del que no cumplía? Pero aquí no. No, esa no era. Con X igual a 0 que la inversa. Cuéntame. Creo que estamos resolviendo. Bien, recuerden que todas las propiedades que ustedes ya saben del conjunto de los números reales aplican aquí. ¿Sí? Toda propiedad del conjunto de los números reales aplica. Ya habíamos dicho que se satisfacían las 5 propiedades de la suma. Vamos para el Producto con un escalar. Bien. La primera propiedad, muchachos, de manera análoga al caso de la suma, la primera propiedad es la propiedad de cerradura. ¿Sí? Es la cerradura. ¿Cómo demostramos la cerradura para la suma? ¿Cómo se dice la demostración de la cerradura para la suma y qué significa? Del conjunto, ¿sí? Recordemos entonces aquí que nuestro conjunto V de interés es B3, ¿sí? Y B3 son los polinomios de grado menor o igual a 3, ¿listo? Ok, entonces lo que tenemos que hacer para probar cerradura es, en este caso como es producto por un escalar, vamos a tomar un elemento del espacio vectorial. Entonces sea X que pertenece a P3. Entonces digamos que X es un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 más a sub 3x a la 3. Un polinomio, ¿sí? Cualquiera, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 son vectores en R3. ¿Listo? ¿Y qué más necesito para probar la cerradura? Vámonos a lo que nos dice la propiedad, muchachos. ¿Sí? Ok. Ahora el producto, ¿sí? Entonces tengo que probar que alfa por U pertenece a quién? Al conjunto. Recordemos, yo tengo mi conjunto. Tengo mi conjunto de vectores. A los elementos de un espacio vectorial los vamos a llamar vectores. Aquí está V, que para nosotros es P3. En este caso, todo un elemento U acá, para nosotros es X. ¿Qué tengo que probar? Que si cojo un número real, cualquiera, ¿sí? Entonces, y lo multiplico por ¿quién? Por U, bajo el producto especial que me dieron, ese señor va a seguir estando ¿en dónde? Mi conjunto. ¿Qué significa eso aquí? Que si tomo un número real, cualquiera, sea alfa, y alfa perteneciente al conjunto de los números reales. ¿Qué tengo que probar? Que si multiplico a quién? A alfa, ¿por quién? Por X, ¿dónde tiene que estar el resultado? Los polinomios
de grado menor o igual a grado 3. De grado menor o igual a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar, hacer la operación. Y las operaciones en este caso era la operación convencional de escalar por un vector, por un polinomio, ¿cierto? O sea que esto es igual a alfa veces x. Y alfa veces x, muchachos, esta es la definición del producto. Alfa veces x es alfa multiplicado por el polinomio, esto es una sustitución, a su 0 más a su 1x más a su 2x a la 2 más a su 3x a la 3, sustitución, justificación. Después, ¿qué puedo hacer? Recuerden que todo esto es un número real, ¿qué puedo hacer ahí? Distributiva, propiedad distributiva, ¿en qué conjunto? En los reales. Entonces esto es alfa por a su 0 más alfa por a su 1 x más alfa por a su 2 x a la 2 más alfa por a su 3 x a la 3. Y esto es propiedad distributiva en R. Ahora entonces vamos a hacer una sustitución acá que diga que este señor es ¿quién? Un b sub 0 más, llamemos a este pedacito b sub 0, a este pedacito llamémoslo como b sub 1, b sub 2, b sub 3, ¿cierto? B sub 0 es igual a esto más b sub 1x más b sub 2x a la 2 más x a la 3, y esto es sustitución. Y este señor no es otra cosa que un elemento de ¿quién? Este señor, de los polinomios menores iguales a 3. Esto es un polinomio, este señor pertenece a los polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un constante, constante por x a la 1, constante por x a la 2, constante por x a la 3. ¿Sí? Con b sub i igual a alfa por a sub. ¿Listo? Y se acabó. Luego, alfa por x pertenece ¿a quién? A p. Entonces, y se cumplió la propiedad de cerrado. Las otras propiedades son mucho más simples que las de la suma, porque sencillamente todo se va a recaer en eso que hicimos ahí. Vámonos con la segunda propiedad, que es la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. ¿Bien? Entonces, suma de vectores. ¿Cuántos vectores debo tomar para hacer esta suma? Esta propiedad, perdón, 2 vectores. ¿Y cuántos escalares? Un escalar. Entonces vamos a tomar 2 vectores y un escalar. ¿Sí? La segunda propiedad es distributiva respecto a la suma de vectores. Entonces sean x y y pertenecientes a P3 y alfa, un número real. Al que x es igual a su 0 más a su 1x más a su 2x a la 2 más a su 3x a la 3 y y es igual a ¿qué? B sub 0 más B sub 1x más B sub 2x a la 2 más B sub 3x a la 3. Tengan en cuenta que este B ya terminó aquí. Aquí ya terminé con esta demostracióncita. O sea que ya este B no es el mismo B que tengo allá, ¿listo? Porque allá empiezo con otro paso diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Qué hay que demostrar, muchachos? La multiplicación de una escala por la suma de los dos espacios vectoriales. Perdón, por la suma de un espacio vectorial por el escalar.
Espacio vectorial, no, un momento, ¿cuál espacio Perdón, vectorial? ¿Qué es un espacio vectorial, Emanuel? ¿Qué es un espacio vectorial, muchachos? Cuando hablo de espacio vectorial, ¿qué estoy hablando de qué? Una dimensión. De un conjunto. Cuando hablo de un espacio vectorial, estoy hablando de un conjunto. ¿Sí? Hablo de un conjunto. ¿Sí? Entonces, aquí no tengo conjunto. Tengo dos elementos de ese conjunto y un número real cualquiera. La pregunta es simple, muchachos. ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué ven aquí? Para saber qué tienen que hacer. Una igualdad. Una igualdad. Eso es lo que veo. Yo lo que veo es una igualdad. Ahora, tengo que demostrar una igualdad, ¿sí? ¿Cómo se demuestra una igualdad? Llevando de un lugar al otro. Llevando de un lugar a otro, ¿sí? O sea que voy a partir desde acá llegar acá o desde acá llegar acá. Como hacían ustedes en entidades trigonométricas, ¿bien? Eso es, voy a arrancar de este lado, y voy a arrancar de ese lado, y digo que de arrancar del otro va a estar malo, no. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Siempre que ven que hay que demostrar. Aquí que hay que demostrar una relación de, vamos, pertenencia. Había que demostrar una relación de pertenencia, que este señor estaba en este conjunto. Entonces me pregunto, ¿cómo saber si un elemento está en este conjunto? Ah, pues sí, si es un polinomio de grado menor o igual que 3, ¿sí? Entonces hacemos eso. Aquí que hay que demostrar una qué? Una igualdad. ¿Cómo se demuestra una igualdad? Llevando de un lado al otro. Vamos a arrancar de este lado y tratar de transformarlo en este otro. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo ahí es alfa escalarmente por x más y vamos a empezar a transformar. ¿Cierto? ¿A qué es igual esto? Esto es igual a alfa por x más y. Y esta es la definición de suma y producto por un escalar. ¿Sí? Ahora entonces esto va a ser igual, empecemos a operar. Sumen, ¿cómo se suman dos polinomios, muchachos? ¿Cómo se suman polinomios? Ya aprendieron el área de trigonometría, ¿cómo se suman dos polinomios? Tienen menos semejantes. Entonces esto quedaría igual aquí. Sin hacer sustitución, me voy a saltar la sustitución aquí del polinomio de x, ¿cierto? Sería igual. A sub 0 más b sub 0. Bueno, no puede. De sub x, ¿sí? Porque estoy sumando, cuando me dice suma término y no término, eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Más. Ahora también necesito a sub 2 más b sub 2, cierra x a la 2, más a sub 3 más b sub 3, cierra x a la 3. Listo, y esto es suma de polinomios. Cuando estoy sumando polinomios con una variable, estoy en R, ¿sí? Ok, listo. Aquí me falta una cosita. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo quedaría? Más b sub 0 más alfa por a sub 1 más b sub 1 x más alfa por a sub 2 más b sub 2 x a la 2 más alfa por a sub 3 más b sub 3 x a la 3. Y esta es propiedad distributiva de los en lo real. Muy bien. Y esto entonces es igual a qué? Podemos pasarlo de a 0 o Me interesa eso, depende de qué necesitemos nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Felipe. no. ¿A dónde tengo que llegar? Entonces ahí es donde nos ubicamos acá. Sí. Necesito distribuirlo porque lo que quiero es que el alfa quede multiplicando a x y el alfa quede multiplicando a y.
Entonces me interesa distribuirlo, ¿sí? Ok, entonces ¿cómo quedaría? Alfa por A sub 0 más alfa por B sub 0 más alfa por A sub 1 más alfa por B sub 1 X más alfa por A sub 2 más alfa por B sub 2 X a la 2 más alfa por A sub 3 más alfa por B sub 3 X a la 3. Y esta es propiedad distributiva en los reales. Ahora sí vamos a aplicarle propiedad distributiva ¿a quién? A la X, ¿cierto? Esto es igual a alfa por A sub 0 más alfa por B sub 0 más alfa por A sub 1X más alfa por B sub 1X más alfa por A sub 2X a la 2 más alfa por B sub 2X a la 2. Esto es pura álgebra de poquito, muchachos. Más alfa por A sub 3X a la 3 más alfa por B sub 3X a la 3. ¿Listo? Y esta es la misma propiedad distributiva en L, ¿cierto? Ok, ahora asociativa. Ahí en propiedad distributiva en X a la 3. El alfa, En X a la 3. Ajá, el alfa tiene que estar con A, ajá, ahí. Aquí. No influye que esté afuera del paréntesis. No, tiene que estar ahí, paréntesis, porque ya hicimos la propiedad distributiva. Tiene que estar dentro. ¿Sí? Propiedad conmutativa y asociativa de una vez. Esto es alfa por A sub 0 más alfa por A sub 1 X alfa por A sub 0, alfa por A sub 1 X más alfa por A sub 2 X a la 2 más alfa por A sub 3 X a la 3 más alfa por B sub 0 más alfa por B sub 1X más alfa por B sub 2X a la 2 más alfa por B sub 3X a la 3. Y esta es propiedad conmutativa porque las tuve que organizar, ¿cierto? Y asociativa, agrupé. ¿Bien? Propiedad conmutativa y asociativa en L. Ok, pero esto ¿quién es por definición? Y esto no es otra cosa que alfa veces X más alfa veces Y. Definición de producto por un escalar. ¿Listo? Y se acabó por transitividad. Esto es igual a ¿qué? Esto es alfa escalarmente por X más alfa escalarmente por Y. Definición de suma y producto. Por transitividad, ¿qué tenemos? El primero es igual a ¿quién? Al último. Entonces, ¿qué tengo por transitividad? Mientras tenga las igualdades. Si no tengo igualdad, no tengo nada, muchachos. Que alfa escalarmente por X más Y va a ser igual a alfa escalarmente por X más alfa escalarmente por y se cumple la propiedad distributiva bajo la suma de vectores. De manera análoga puedo garantizar que se cumple la propiedad distributiva bajo el producto, bajo la suma de escalares. Ya aquí estoy sumando dos números reales, ¿sí? Y lo voy a multiplicar con un vector. Entonces, ¿cuántos elementos tengo que tomar aquí? ¿Y qué elementos? Para hacer la tercera. Dos escalares y un solo vector. Exactamente. ¿Y qué hay que demostrar? Una igualdad. ¿Cómo se demuestra la igualdad? Partiendo de un lado hacia el otro. ¿Listo? A ver cómo va. Entonces, vámonos con este caso aquí. Sí, cuéntame.
No, profe, Esta es la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Entonces sea X que pertenece a P3, listo. Y alfa y beta perteneciente al conjunto de los números reales, ¿sí? Arranquemos del lado izquierdo para no perder la mala costumbre. Si inicio del lado derecho cambia, no cambia. Alfa más beta escalarmente por X. Observen que aquí no pongo el más en circulito porque esta es la suma de dos números reales. ¿Sí? No son dos elementos de mi conjunto. Ok, entonces esto es igual a ¿quién? A alfa más beta por X. Y esto es una definición del producto por un escalar. Listo. Siguiente paso. Sustitución. Sustitución. ¿De quién es el simplecito? No. Listo. ¿Cuál es el paso a seguir entonces? ¿Igual a quién? Alfa más beta, porque esos son reales, no sé. Ajá. Y se sustituye X que A sub 0 Correcto. más A sub 1X más A sub 2X a la 2 más A sub 3X a la 3. Y esto es una simple sustitución. ¿Listo? Siguiente paso. ¿Qué hago? Alfa A sub 0. Alfa, beta, por A sub. ¿Cuál van a distribuir? ¿Todo de una vez? Listo, propiedad distributiva. Pero Así como los- pues como como lo lo está haciendo. por una parte, pues una parte no sería alfa más beta Alfa más beta por A sub 0 por A sub 0 más más alfa más beta por A sub 1X más alfa más beta por A sub 2X a la 2 más alfa más beta a sub 3 X a la 3. Esto es propiedad distributiva en reales. En los reales. Ya me bajé a trabajar siempre ¿con quién? Con los reales. Ahora sí, esto es igual a quién. puede ser alfa sub 0, Alfa por A sub 0 más beta por A sub 0, más alfa por A sub 1, X más beta por A sub 1X, más alfa por A sub 2, X a la 2, por A sub 2, X a la 2, más beta por A sub 2, X a la 2. A sub 2, X a la 2 más Alfa por A sub 3, X a la 3, más beta A sub 3, X a la 3. ¿Listo? La justificación de esto es la misma de arriba, propiedad distributiva en los reales. Listo. ¿Y esto es igual a quién? Se puede agrupar, conmutar y asociar. Conmutar y agrupar, entonces sería Sí, alfa. ¿a quiénes vamos a agrupar? Los que tienen alfa y los que tienen beta, ¿sí? Alfa por A sub 0, Más alfa por A sub 1. alfa por A sub 1X, Más alfa por A sub 2, X a la 2. Más alfa por A sub 3, X a la 3. Y ahora todos los de más beta a 6 beta A sub A sub 0, beta sub 0, no, beta solito. Beta sub 0 más beta A sub 1, A sub 1X más beta A sub 2,
A sub 2x a la 2 más beta a sub 3. x a la 3. Y esto es propiedad conmutativa y asociativa en R. Bien, listo. Ok. Cuando separamos los de beta, pusimos un de su. Una. Ah, no, aquí está bien. No, el de su. Beta 1. Esto no existe, correcto. Eso no existe. Tienen razón, muy bien. ¿Y esto es qué? Alfa por Es alfa veces x. alfa veces más beta veces No tengo x. X también. ¿Listo? Esto es definición del producto por un escalar. De producto por escalar. ¿Listo? Y entonces por transitividad, esto sería igual a que a alfa escalarmente por x, aquí sí más, beta escalarmente por x. Porque aquí sí le pongo el más en circulito. Porque ya se está sumando. ¿Por qué qué? Ya se parte. Ya aquí sí estoy sumando qué. Los Elisa. No sabe qué. No sabe ni la pregunta. Sí, estaba sumando. Estaba sumando. ¿Cuál era la respuesta, Manuel? la suma de dos vectores. De dos vectores. Aquí ya tengo la suma de dos vectores. En cambio, aquí tengo la suma de qué? De dos escalares. ¿Listo? Ahora sí, por transitividad, muchachos. Por transitividad, ¿qué tenemos? Que Alfa. alfa más beta Sí. escalarmente por x es igual a alfa escalarmente por x más beta escalarmente por x. Y se acabó esta parte de la demostración. ¿Y qué hemos probado? Que se nos cumple la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. ¿Sí? ¿Sí? De casualidad los exámenes Sí. ya están calificados. Sí. Pasamos también a la sala. Sí. ¿A qué hora, profe? De las 10:15, 10:20 a las 12 estoy allá. Con los trabajos, porque muchos no han revisado los trabajos tampoco, y los exámenes. ¿Listo? Entra lo que no hablamos en el anterior hasta ya no llega eso. Lo que no hablamos en el anterior. Claro, usted tiene que hablar del acumulativo. El tema de ahora del acumulativo que, porque si usted no te habla lo anterior, o sea, en el anterior no hablamos casi nada de determinantes. Entonces entra prácticamente todo lo determinante. ¿Cierto? Más lo que veamos en este tema de espacios vectoriales. Listo, avancemos con esta muchachada 4 porque esto me está quitando mucho tiempo. Propiedad asociativa en el producto por un escalar. ¿Listo? Propiedad asociativa. ¿Cuántos escalares? ¿Cuántos vectores? El escalar es un vector. Un vector, ¿sí? Pero ¿cuántas demostraciones? Ajá, uno aquí, otro aquí, ¿cierto? Y la otra puede ser por transitividad. Porque si pruebo esta y esta, ya por transitividad tengo la primera por la última. O sea, dos demostraciones. Voy a hacer solamente uno, ustedes hacen la. ¿Bien? Voy a hacer la primera con la última. Voy a mostrar la primera con la última porque después de tener esto en marcha, ya sale fácil. Si ya tengo estas dos, ya esta por asociatividad sale fácil. ¿Listo? Entonces vamos a tomar aquí, sea X, un vector que pertenece a quién? A P3. ¿Y cuántos escalares necesito? 2. Bien. Y alfa y beta. Son buenas. Bueno, entonces, ¿qué hay que probar? Una igualdad.
alfa por beta por X. Entonces tenemos aquí que alfa escalarmente por beta escalarmente por X va a ser igual a 3. Es igual a alfa, beta, X, y esto es definición de listo, ¿qué sigue? Sería alfa, Alfa, beta y solo reemplaza. pero hagamos el producto de una vez. Entonces sería beta a sub 0. Beta a sub 0 Más beta sub X. más beta, Era beta a sub 0, no beta a sub beta a sub 0. Profe, a sub Sí, cuéntame. uno ya pues dice que es los dos escalares por el producto escalar del vector. ¿Qué Y acá creo? tenemos el escalar por el Estoy partiendo de la este primera por la lado. última. Sí, Y acá tenemos, ahí está beta por alfa por el vector. Y sí. acá está alfa por... Por eso tenemos que sacar a beta. Vamos a encontrar este. Estamos partiendo de este lado Ok, ya. y vamos a llegar a este lado. Ok, ya. ¿Sí? Vamos a llegar a ese lado. Entonces lo sacaron beta. Ok, entonces esto es exactamente todo. Toca solo sacar beta. Eso es todo lo que hay que hacer. Más X. beta. Ah, Viene comida X. Es que esto quedó anti chévere. A su 1 X más beta a su 2 X a la 2 más beta a su 3 X a la 3. Y esto es, Distributivo. no, definición de producto por un escalar. O multiplicación del producto por un escalar. Producto por un escalar. ¿Cierto? Estamos aplicando la misma definición que vimos aquí. Ahora sí, este señor, por propiedad distributiva, me queda que esto es, no, falta propiedad distributiva, vamos para la tercera. Entonces vamos a sacar este señor factor común. Ese factor común es la propiedad asociativa, ¿sí? O sea que esto es alfa, beta, ¿por quién? Por su A su 0 más, a su 1x más, a su 2x a la 2 más, a su 3x a la 3, y esta es propiedad asociativa, no, perdón, distributiva. Propiedad distributiva en los reales. ¿Sí? Porque no estoy yendo, la distributiva es una igualdad, ¿sí? Entonces, ese factor común es el otro sentido de la propiedad distributiva. Ok, ahora sí, ¿qué tengo que hacer para llegar a lo que tenemos? Que el polinomio se Mire allá, Jennifer. No, profe, de hecho ya. por el escalar. Miren allá. Profe, de hecho ya estaría, solamente sería reemplazar. Falta un detallito pequeño. ¿Qué falta allá? Observen allá. El polinomio parece como. No, ¿quién da más? ¿Qué ven? Por el otro. ¿Quién da más? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Falta agrupar alfa y beta. No hay problema, ya los tengo ahí. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué falta? Está representado por. ¿Cómo es? ¿Cómo? La multiplicación de Del común. Un detalle minúsculo. Que sea, ya lo digo, beta por alfa. Allá no está alfa por beta, ¿está quién? Beta por alfa, hay una conmutatividad, ¿cierto? Entonces esto es beta veces alfa por X. Y esto es propiedad conmutativa en el conjunto de los números reales y sustitución. Pero no sería lo mismo. Sí, pero yo estoy llegando a lo que tengo allá. Literal. Sí, literal a lo que tengo allá, eso es lo que tengo que demostrar. Propiedad conmutativa en los reales y sustitución. ¿Listo? Por transitividad, ¿qué tenemos? Alfa, me falta una cosa, escalarmente por Beta escalarmente por
Beta escalarmente por X es igual, ¿esto es igual a quién? Beta Beta por alfa, aquí no hay puntico, aquí sí hay puntico por X, ¿cierto? Esto es igual a alfa, beta por alfa, escalarmente por X. Y ahí se acaba la primera parte. Entonces ya tenemos esta igualdad, ¿cierto? Ahora pasemos en esta. Conteniendo esta, paso a esta, muchachos. Sería asociar el alfa claramente con el vector. ¿Qué? Entonces voy a aplicar esta misma propiedad. Luego, beta escalarmente por alfa escalarmente por X es igual a quién. Esto es lo que tengo en el lado izquierdo, ¿cierto? Sí, esto es igual a quién. A beta por alfa. De acuerdo con lo que acabo de mostrar. De acuerdo con lo que acabo de mostrar, con esto que acabamos de probar, esto sería igual a quién. Está entonces por beta a alfa por beta escalarmente por X, ¿cierto? Pero esto es, ya no esto no, sustitución de 1. ¿Listo? Porque esto ya lo probé. Ahora, aquí puedo aplicar propiedad conmutativa en los reales. ¿Sí o no? Entonces esto es igual a quién. Beta por alfa escalarmente por X. Esto es conmutatividad. Profe, pero si eso ya lo teníamos. ¿Qué? Porque se vuelve a ¿Qué ya tenía? beta por alfa claramente por X. Porque necesito la transitividad entre estos dos. Pero si ya lo tenemos. En ¿Cuál? el 1. Eso En el- mismo lo tenemos en Ahí, el ahí. Este pedacito. Sí. Claro, pero lo que demostré aquí es que ¿quién? Que esto es igual. El que estaba adentro va para afuera, el que estaba afuera va para dónde? Para adentro. Y yo necesito establecer una transitividad entre este señor y este señor. Entonces, ¿de qué me voy a pegar? El conjunto de los números reales, ¿sí? Ahora, por esto que hice acá, el que estaba afuera va para adentro, el que estaba adentro va para afuera, ¿listo? Estas dos son cosas iguales para poder establecer el puentecito. Fíjate. Esto es exactamente igual a esto. No, a los ojos no sabemos que sí, tengo que hacerlo evidente. Entonces, ¿cómo lo hago evidente? Conmutatividad en los reales. Ya ahora sí, si usted coge este pedacito de acá y lo mira con este, son exactamente ¿qué? Iguales. Entonces puedo llamar a este señor 2 y establecer una transitividad entre 1 y 2. ¿Cierto? Llamamos a este señor 2. Entonces, por transitividad en 1 y 2, ¿qué tenemos? Ya, o la otra es volver a hacer todo el proceso, pero no tiene sentido. Beta escalarmente por alfa escalarmente por X es igual a quién, a este, y este es igual a este, y este es igual a quién. Esto es igual a alfa escalarmente por beta escalarmente por X. Y se acabó la demostración. ¿Sí? Para poder establecer la transitividad tengo que probar que ellos son efectivamente iguales. Y eso me lo garantiza porque esto es evidente. Usted dirá, ¿es que esto es obvio? Profesora, eso es obvio. Listo. Sí, eso es obvio. Porque tenemos la suma que, perdón, el producto por un escalar que convencional. ¿Cierto? Si tuviéramos un producto por un escalar diferente, como el que hicimos primero con el, bueno, ese era el convencional también, como uno cualquiera que me puedan dar que no sea el producto término a término, etcétera. ¿Listo? Aquí tengo que tener cuidado si se cumple o no se cumple. ¿Quién me lo garantiza? Aquí estoy con la conmutatividad entre los reales. En una saben lo que hay que especificar eso. Claro, porque si no, no tienes transitividad. Hasta que no tenga garantizada y que son exactamente iguales, no tengo transitividad. Listo, muchachos, se cumple la propiedad 4 y nos falta la propiedad del módulo para el producto que es
inmediata. Esta era la propiedad 4, la 3, la 2. Hace 4. Dice alfa y beta. ¿Dónde? ¿Cuál? Alfa y delta. Este. De acá. Estoy utilizando esta misma propiedad. ¿Sí? Solamente que ¿dónde está el alfa? Y aquí. Segunda. Y aquí, ¿quién ve dónde está el beta? Cambiaron la posición del alfa y el beta, ¿ves? Entonces aplico esta propiedad. Si estos dos cambiaron, aquí tienen que cambiar. Eso fue lo que hice. Y ahora Porque- vuelvo y lo cambio para. Cuando lo cambio, pero utilizando propiedad de quién? De los reales. Para poder establecer el lazo entre estos dos y decir que estos dos son iguales. O sea, que da lo mismo tener el alfa afuera o adentro. Eso es lo que me está diciendo la propiedad, ¿sí? O sea, prácticamente esa propiedad, por eso son dos igualdades, porque me está diciendo lo mismo en todas partes, ¿no? Esa es la propiedad asociativa para el producto. Entonces, claro, era esto. Listo. Vamos con la propiedad 5, que es la propiedad modulativa, y esta es inmediata, muchachos. Gracias. Propiedad modulativa para el producto, ¿sí? Propiedad 5. Entonces me dicen, ¿qué necesito tomar? Listo, sea X, que pertenece a mi espacio vectorial que es P3, Y escalar ya nos lo dan. y uno perteneciente a los reales, el 1 convencional. Ese es el número 1 normal. Entonces, ¿qué me dice? Que al multiplicar mi vector X por este vector 1, me tiene que dar el mismo vector. Y esto está suave aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mi vector está moviéndose en el conjunto de los números reales. Entonces, 1 escalarmente por X es igual a A uno por X. 1X. ¿Qué? Y este, esa X. Esta X es un vector. Y este es producto, definición de producto por un escalar. Ahora este es igual a 1 que multiplica ¿quién? A su 0 más a su 1x más a su 2x a la 2 más a su 3x a la 3. Y esto es una simple sustitución. Y esto es igual a su 0 más a su 1x más a su 2x a la 2 más a su 3x a la 3. Y esto es Distributiva. oh, yo me voy por otra más fácil para no dar tanta vuelta. ¿Cuál es el módulo del producto en el conjunto de los números reales? Porque esto es un número real. Cada uno de ellos estamos en el conjunto de los reales. ¿Cuál es el módulo del producto? El 1. ¿Listo? Propiedad modulativa en el conjunto de los reales. Esta es la propiedad modulativa. Claro que si hicimos la distributiva también llega, no hay problema, ¿cierto? Con un pasito más. Propiedad modulativa en R. Y esto no es otra cosa que X, sustitución. ¿Listo? Por transitividad, se tiene que 1 escalarmente por X es igual a X. Ahora sí, como se cumplen las 10 propiedades, muchachos, que puedo concluir. Luego, como se cumplen las 10 propiedades, tiene que los puntos P3 bajo las operaciones clásicas de suma y producto por un escalar
es un espacio Primera pregunta, para hablar de un espacio vectorial, ¿qué tengo que tener? ¿Qué más? ¿Quién da más? Elementos, agrupaciones, todo eso, pero un conjunto. Bueno, esperemos, pero primero que todo, para hablar de un espacio vectorial, ¿qué tenemos que tener? Un conjunto y, guardamos el celular, por favor. Andrés, no, ¿cuál es tu nombre? Gracias. Si llegamos tarde, para menos ponemos atención. Un conjunto y, para hablar de un espacio vectorial, un conjunto y, para poder tener las 10 propiedades. No, los dos vectores están en el conjunto. El escalar está en los reales. Para hablar de un espacio vectorial, muchachos, resumiendo. Si voy a hablar de las propiedades, estoy hablando de las propiedades de quién. De la suma y el producto. Entonces tengo que tener un conjunto, una suma y un producto. Esos tres elementos me determinan un espacio vectorial. Un conjunto acompañado de una suma y acompañado de un producto. Que puede ser la suma convencional, como en este caso, o puede ser una suma especial, como en el ejemplo anterior. ¿Sí? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cuáles son las operaciones que principalmente van a ser de interés para nosotros? Las cerraduras. La suma y el producto. Las dos cerraduras. Porque vamos a ver a continuación que todas estas otras 8 propiedades se heredan. ¿Qué? ¿Sí? Se heredan. Ok. Bueno, esto ya. Pero ahí en ese ejemplo 5, una pregunta. La fila. En el 5. ¿La propiedad? En el ejemplo 3. Cuando habla por conjuntos de fuerzas sobre un plano. El conjunto de todas las fuerzas de un plano. Un espacio vectorial formado por el conjunto de todas las fuerzas en el plano. ¿Sí? Recuerden que las fuerzas sobre el plano las representamos como vectores libres. Que se pueden Pero esos vectores se le da cualquier. No es un conjunto, ahí no es cualquiera. Usted tiene todos los vectores. Todos los vectores están en el conjunto. Recuerda lo que acabamos de decir. ¿Qué es un espacio vectorial? Primero que todo, ¿qué necesito para tener un espacio vectorial? Un conjunto. Una suma. ¿Quién va a ser el conjunto? El conjunto de los vectores libres en R2. ¿Cierto? Ejemplo físico de un espacio vectorial formado por el conjunto de todas las fuerzas sobre un plano. ¿Sí? Aquí estoy hablando de las fuerzas, pero las fuerzas son vectores, usted sabe, ¿cierto? No lo vamos a tomar como fuerzas coordenadas, como vectores coordenados. Claro que lo pueden tomar como vectores coordenados, o sea, en el plano coordenado. Ustedes vieron porque si no, yo al plano coordenado, ahí, si me voy al plano coordenado, muchachos, quedaría en ¿dónde? En R2. Y eso ya lo hicimos. O sea, bueno, hicimos con la suma especial. Con la suma clásica, ahí mismo. No, lo quiero con vectores libres. ¿Sí? Vamos aquí. El conjunto de todas las fuerzas en el plano. Vamos a tomarlo acá. Vectores libres. ¿Listo? Todos los vectores libres que tenemos. Ese es el 2. No estoy regulando esto. Ambas. Entonces, el que hicimos. Estos son los vectores libres, ¿cierto? Porque si lo pongo con las fuerzas coordenadas, pongo un sistema coordenado, entonces ya caigo a ¿dónde? Caigo a R2. ¿Cierto? Y este ya es trivial que lo trabajamos. Lo que quiero es que jueguen con los vectores libres que vieron en análisis numérico. ¿Sí? ¿Cómo se suman dos vectores? Usted tiene un vector acá. ¿Cómo sumo dos vectores? Esto es un vector V. Tengo por aquí el vector X. ¿Cómo lo sumaban? ¿Sí? ¿Cuál término es el vector veces, con suma de vectores pone el inicio es en la cabeza del. Ajá. Una paralela acá. Este señor construyó, bueno, este quedó como no tan paralelo. Sería como por aquí, más o menos. ¿Listo? Y uno, sí, esto es más geométrico. Desde el origen hasta el extremo. Correcto. Este sería mi vector
suma. Este sería el vector U más el vector X. Eso lo ven ustedes en análisis geométrico, ¿cierto? Este concepto es importante para ustedes en la parte de fuerzas, en física. Entonces, eso es eso. ¿Listo? No coordenados, no vectores coordenados porque caemos en R2. Es vectores libres, ¿cierto? Con vectores libres. ¿Sí? Hay que recordar ahora, ¿qué le hace un escalar? ¿Qué le hace si yo tengo mi vector V acá, ¿cierto? Y digo 2 veces V, ¿qué le hace el escalar al vector? Le implica su misma magnitud, misma dirección, mismo sentido y diferente magnitud. Este señor es 2 veces, ¿cierto? Una elongación o una contracción del vector. Eso es. ¿Listo? Ahí está cómo se define la suma y cómo se define el producto. En este caso. Ahora sí, si quiere, puede tomar la nota. Ahí te recomiendo que vayan al texto guía de análisis geométrico en el último capítulo. Ahí tenemos un capítulo de vectores libres, cómo se suman, ¿sí? Ahí pueden mirar esa parte para que jueguen con estos ratitos. Este es el que ya hicimos. Este les queda como tarea, ¿sí? Aquí estoy hablando de R3, pero bajo qué operaciones. Y producto convencional. ¿Cómo se suman los vectores en R3 convencionalmente? Término a término. ¿Cómo se suman un producto? ¿Cuál es el producto por un escalar en un vector en R3? Por cada término a término. ¿Listo? Me dice. B no es un espacio vectorial con las operaciones convencionales para vectores. ¿Sí? Aquí no lo voy a hacer, esto se lo voy a dejar como tarea. ¿En qué espacio está este conjunto, muchachos? En R2, ¿cierto? O sea, que B es un subconjunto de R2. ¿Qué es lo que es un subconjunto? Lo definimos al comienzo del capítulo. Por eso toda la parte del conjunto la hacemos está contenido, o sea que todo elemento de este señor B pertenece a B, pero no todos los de R2 están en B, ¿cierto? ¿Cuáles? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que mirar aquí? ¿Cuáles elementos de R2 son los que están en V? Y me lo dice esta regla. Todos los vectores que satisfagan que la segunda componente es igual a ¿quién? A X menos Y, ¿sí? Entonces yo voy a decir aquí, si tuviera que decir, tomemos un X que pertenece a V, ¿cierto? Entonces esto implica que primero que todo, X es un vector en ¿dónde? En R2, es una dupla, ¿cierto? X es un vector en R2. Tengo X, Y. Con, ¿quién es Y? Y igual a X menos 5. Y igual a X menos 5. Luego, sustituyendo aquí, X es igual a ¿quién? A X menos 5. ¿Cierto? X menos 5. Y que no se cumple fácil. Veamos la cerradura. ¿Cuál sería la cerradura para este conjunto? Primero que todo me interesa que les quede claro los elementos de V. ¿Quién tiene dudas sobre los elementos de V? Pregunta, ¿el 0, 0 está en V? El vector 0, 0, pregunta, miren, este vector, muchachos, 0, 0, pertenece al conjunto V. ¿Sí o no? ¿Qué vector te dice? Kevin. Manuel. ¿Cuál es la condición para que estén en V? Aquí me la da. ¿Pertenecen a V? Fabián. ¿Cómo saber si pertenecen a V? ¿Ya se dieron cuenta de esa parte? Igualando a 0 a quién? Aquí y ahí. Ok, igualando a 0 a y y a x. ¿Qué pasa si igualo a 0 a y y a x? 0 es igual a quién? A 0 menos 5. O sea que aquí me queda que ¿qué? Que 0 es igual a quién? A menos 5. ¿Y esto tiene sentido? No. Entonces vuelve la pregunta. ¿Este vector pertenece a V? No. Si no perteneciera me llevará a una ¿qué? Contradicción, a un absurdo. ¿Cierto? O sea que primer elemento, si estoy bajo las sumas que convencionales, no tengo el qué. No tengo el vector. Si pertenece, sería verdadero. Si pertenece, tendría que cumplirse, tendría que ser posible esa igualdad. ¿Sí o no?
Dígame en un elemento que sí pertenezca a V. 15 y 10. 15 y 10, ¿sí? Este 15, el vector 15, 10, sí pertenece a V. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es X? X es igual a 15. ¿Quién es Y? 10. Y X, o sea, 15, es igual a 10 menos 5. Se cumple la propiedad, ¿cierto? Para que sea el segundo componente tiene que ser igual para el primero menos 5. ¿Sí? El primero, 15 menos 5, 10. ¿Se cumple? ¿Son iguales? Aquí, 0 menos 5, ¿es igual a 0? No. Estoy verificando todo el tiempo que esta igualdad se cumpla. ¿Sí? Este vector. 13, 7. Yo creo que hice al revés. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Cómo sabes si pertenece? Sí, vale. Y es igual a este señor 13 menos 5, 13 menos 5. 8. ¿Así? ¿Desde cuándo? Estaba animado para que me diera que sí. 13 menos 5 es 8. No pertenece a V. ¿Sí? Que ahora es lo que sí pertenezca. Va a pesar, le va a ayudar. 25. ¿Qué sería la segunda componente? 20. ¿Sí? Pregunta, ¿todos los vectores de R2 están en D? No. Ya encontramos varios que no. ¿Cierto? Ya encontramos varios que no. ¿Sí? Ok. Cualquier vector que tenga aquí otro número y aquí el 0. Cualquiera no. Ya dije. No, ¿sí? No me va a dar que esté en D. Entonces, la importancia es esa. El módulo no está. ¿Sí? Cerradura, muchachos. Será cerrado bajo la operación suma convencional. Ahí les dejo la tarea. ¿Sí? ¿Por qué hago caso de este ejercicio? Porque vamos a ver con mucha frecuencia este tipo de problemas en adelante. ¿Sí? Eventos de este estilo. Y vamos a avanzar porque ejercicios propuestos y teorema 1. Hemos demostrado que si tengo un espacio vectorial, existe el vector nulo y existe el inverso, ¿cierto? Ellos dos existen. ¿Qué me dice este resultado? Que además de que existen, son únicos. Solamente existe un nulo y solamente existe un inverso. ¿Sí? Entonces me dice, el vector nulo de B es único y todo vector X tiene un único inverso ahí. De lo que ustedes hacían en análisis psicométrico, las demostraciones de unicidad, cómo se garantizaban. ¿Cómo se prueba la unicidad? Ustedes sí vieron análisis numérico, ¿cierto? Y ganaron análisis numérico porque están aquí. Raspadito. Ah, justo lo que estamos viendo. Listo, muchachos, pero entonces la unicidad es de todo el curso, porque eso aparece en todas partes, a lo largo del curso, también los argumentos de euclidiana, como si estudiase demostraciones, aunque no se hacen tantas demostraciones en el espacio, o cuando me voy a la fase de estudiar. ¿Cómo demostrar si es único? La forma de demostrar que un elemento es único es suponer que existen dos, y llegar a que esos dos son el mismo, ¿cierto? Entonces, veamos aquí. Estamos demostrando. Bueno, estamos compartiendo. Nada de lo que hicimos ahora en el tablerito quedó compartido. ¿Cómo? Que nada de lo que mostramos ahorita quedó compartido. Esta parte aquí. ¿Cómo? Toca videitos de YouTube. Así eso está bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Vean. Supongamos que O1 y O2 son nulos.
para el espacio vectorial V. ¿Sí? Si este es un 1 para el espacio vectorial V por la propiedad modulativa, entonces sea X que pertenece a V. Luego, X más o su 1 tiene que ser igual a ¿quién? Si este es el vector modulativo. A X, aquí nos falta esta cosita que es más bonita. A X, ¿cierto? Pero si este señor es el módulo también, X más O sub 2 es igual a ¿quién? A X, ¿cierto? Luego llamemos a este 1 y llamemos a este 2 y ¿qué podemos hacer con 1 y 2? Decir que son iguales, ¿cierto? O sea, por transitividad, este es igual a este y este es igual a este, entonces por transitividad ellos dos son iguales. Entonces por transitividad X más el módulo 1 es igual a X más el módulo 2. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, no he hecho nada del otro mundo. Ahora, recuerden que V es un espacio vectorial bajo estas dos operaciones que me dan, ¿cierto? Si ves un espacio vectorial, muchachos, es porque cumple las 10 propiedades. La primera, la modulativa, ya la utilicé, y ahora vámonos con ¿qué? Quiero desencartarme de X. Vamos a utilizar la propiedad del inverso aditivo, ¿cierto? O sea que existe un ¿qué? Menos X, ¿cierto? Y voy a sumar por ese menos X al lado izquierdo en ambos lados de la igualdad. Entonces, sea X menos X, el inverso aditivo, ¿de quién? De X en el espacio vectorial. Esto existe porque V es un espacio vectorial, si no, no lo pudiera garantizar. Entonces, una propiedad uniforme me resulta muy conveniente aquí, muchachos. X más, abro paréntesis, X más el vector nulo va a ser igual a menos X más X más el vector nulo. ¿Cierto? Esto se llama propiedad uniforme. Y lo que hago a la igualdad lo hago a quién? Al otro para mantener el equilibrio, ¿cierto? Ok, ¿ahora qué puedo hacer ahí? Respecto a la suma no hay propiedad distributiva, tengo suma y suma. ¿Qué propiedad me sirve de las 10 queridas? Asociativa. ¿A qué me conviene asociar aquí? A menos X. Listo, entonces menos X más X más el vector nulo, ¿cierto? Aquí ya me sube ese paréntesis. ¿Es igual a qué? Menos X más X más el vector nulo. Y esta es la propiedad asociativa. Listo. ¿A qué es igual un vector con su opuesto aditivo? La propiedad 5 de espacios vectoriales. ¿Qué me dice? No, señor. ¿Quién da más? Miren las propiedades, ahí las tiene permiso de mirarlas. Al módulo, ¿sí? Pero tengo dos módulos. No hay problema, porque la propiedad del módulo es la misma. Esto es igual a O sub 1 más O sub 1. ¿Y esto es igual a quién? O sub 2 más O sub 2. Y si pongo O sub 1 tampoco hay problema, ¿sí? Entonces esto es
propiedad del inverso. Aditivo. ¿Listo? Y ahora este señor es igual a O1 y este señor es igual a ¿quién? A O2. Es la propiedad modulativa. ¿Y conclusión? Aquí sería la suma sería la suma así. Suma especial. Más pequeña. O suma vectorial, como se le llama. ¿Listo? Luego, si yo supongo que tengo dos módulos diferentes, llego a la conclusión que ellos son iguales. Y sigue que el módulo es único. Supuse que habían dos y llegué a la conclusión que los dos tenían que ser el mismo. Listo. O sea que cuando hablemos del módulo en adelante va a ser simplemente O. ¿Bien? Y pasa lo mismo con lo del inverso. Pasa lo mismo con el inverso. ¿Cómo se va a hacer esa demostración? Eso se las dejo como tarea. Ustedes eligen dos inversos para quién. Para X. Si tengo dos inversos, entonces menos X1 más X me tiene que dar ¿quién? No, señor. Al módulo. Y ya sabemos que el módulo es único. Ahora, ¿cierto? Y después con menos X2 más X y este me tiene que dar. ¿Cierto? Ok, ahí les dejo a ver cómo van a idearse ustedes para resolver eso. ¿Cierto? Ya no les aconsejo la transitividad, aunque sigue existiendo, ¿sí? Sino que les aconsejo la propiedad uniforme de quién. Sumar por X2. Sumar a ambos lados a derecha, ¿a quién? A menos X2. ¿Bien? Ya les va a llegar. O sea, sumar aquí, coger esta señora y sumar por menos X2 acá y acá y asociativo. Llegan directamente al resultado. ¿Listo? Entonces este quedó como tarea muy buena para preguntar en la próxima clase. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya avanzamos. Claro que sí. ¿Listo? Propiedades, muchachos, entonces. Bajo el producto por un escalar especial. Me dice, si yo pongo el cero, el escalar cero y lo multiplico por cualquier vector, el resultado va a ser obtener el cero no. No. Un vector multiplicado por el escalar cero, ¿qué me da? El vector nulo. Mire la diferencia entre estos dos. ¿Sí? ¿Le brilla o no le brilla? Número, vector. ¿Listo? Si multiplico cualquier escalar por el vector nulo, el resultado es el vector nulo. ¿Cierto? Si yo multiplico un escalar por un vector y el resultado es el vector nulo, como lo mismo que pasa cuando estamos resolviendo sistemas de ecuaciones o factores, es porque o el escalar es cero o el vector es el vector nulo. ¿Cierto? Una de las dos se tiene que cumplir. Y esto viene amarradito de lo que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Y la última, si yo multiplico un vector por el escalar menos 1, lo que obtengo es el inverso aditivo de ese vector. ¿Listo? Lo que tengo es el inverso aditivo de ese vector. Ahora, las demostraciones son tan simples como este. Si este señor es el vector nulo y dijimos que el vector nulo en el teorema anterior es ¿qué? Único, entonces cualquier vector sumado por el vector nulo me da ¿qué? Cualquier vector que yo sume con el vector nulo me da ¿qué? El mismo vector, ¿cierto? Ahora, si yo sumo este señor con un vector y me da el mismo vector, es porque este tiene que ser ¿quién? El vector nulo, aprovechando la unicidad de él. Entonces, ¿qué les aconsejo? Sumemos este señor con X y si obtengo como resultado a X, es porque este es el vector. ¿Cierto? Ok. Como estamos como colgaditos porque hicimos esas demostraciones de allá, no voy a hacer más demostraciones aquí, muchachos. Me interesa que sepan aplicar estos casos. ¿Bien? Esto sí.
Y me fui aquí. Para que empecemos subespacios vectoriales. ¿Qué es un subconjunto? Un conjunto contenido En el principal. En el uso de espacio va a ser un espacio contenido en el principal. Pero si ese espacio tiene que satisfacer las 10 propiedades, ¿cierto? Ok. Entonces, definición de su espacio vectorial me dice que sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V. Entonces, W está contenido de V. Esto de no vacío no se tiene que cumplir porque el vacío siempre es un espacio, pero es un espacio vectorial. La operación sube el producto. Eso. Es por el no vacío por el momento. ¿Sí? Me dice, si W es un espacio vectorial respecto a las mismas operaciones, iguales operaciones de B, entonces W es un subespacio vectorial de V. ¿Listo? ¿Qué tiene que cumplir? Que esté contenido en el espacio vectorial ya encontrado. Y que bajo las mismas operaciones sea que su espacio sea espacio vectorial. O sea que este W cumpla con las 10 propiedades lo mismo que el espacio anterior. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a mirar. Vamos a mirar que aquí cuando estoy hablando de sus espacios vectoriales se me simplifica la cosa porque ya estoy trabajando sobre un espacio vectorial. ¿Sí? Cuando yo ya tengo un espacio vectorial, entonces ya se me simplifica la situación. Por decir algo, yo ya tengo que un subconjunto de P3, cualquier subconjunto de P3, entonces va a satisfacer muchas de estas propiedades que ya argumentamos. Ya probamos que P3 es un espacio vectorial, ¿cierto? Ahora puedo probar si cualquier subconjunto de él lo es o no. Pero quiero cambiar de conjunto, me voy a ir con R3, ¿sí? En ejemplo 5, que les queda como tarea, de hecho ya lo tenían como tarea, en ese ejemplo 5 se demuestra que R3, bajo las operaciones convencionales de suma, ¿cómo se suman vectores en R3 convencionalmente? Término a término. Y producto por un escalar, ¿cuál es ese? Por cada uno de ellos. Es un espacio vectorial. Eso se hace en el ejemplo 5. ¿Sí? Ok, ahora vamos a demostrar que este conjunto A, contenido en V, ¿sí? Con A definido de esta manera, es un subespacio vectorial bajo las operaciones dadas. O sea, la suma convencional y el producto por un escalar. De acuerdo con la definición, muchachos, para que este conjunto A sea un subespacio vectorial, tiene que cumplir las 10 propiedades. ¿Listo? Ok. Y por eso le hice énfasis a ese ejercicio que tuvimos ahora. Entonces arrancamos otra vez ¿con quién? Con las 10 propiedades. Ok. Entonces, ¿quién es A? Dicen que A es el... Ah, no veo complicado. Vámonos con las 10 propiedades. Entonces, A es el conjunto dado por los X, X1, 0, 0. 0, 0 pertenecientes a R3. X1, X1, Listo, muy bien. Entonces, propiedad 1, la cerradura. Para la suma, la primera parte es la suma, ¿cierto? Es parte 1, la suma, muchachos. Primera propiedad, la cerradura. ¿Cómo se demuestra? Esta siempre va a haber que hacerla.
¿Cómo se demuestra? ¿Cómo demostrar que un conjunto es cerrado bajo la suma? Váyanse a mirar cuáles son las propiedades que necesito para probar. Dos vectores Dos vectores, ¿en dónde? en R3. Ahí es donde cambia. ¿Cuál es el que me interesa? ¿Cuál es mi objetivo ahí? ¿R3 o A? Entonces los tomo en el que me interesa probar. Ya sabemos que R3 es un espacio vectorial. O sea que ya sabemos que él es cerrado bajo la suma. A mí no me interesa R3. Ya R3 cumple todas las propiedades. A mí me interesa esa. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es el conjunto que me interesa. Entonces sea X, Y, que pertenecen. Dígale haciendo caso además. Listo. Ok. Si X pertenece a X, ¿es de qué forma entonces escribe? Deme un vector que pertenezca a. ¿Cuál? X1. No. ¿Qué vendrá más? 0 y 0. Todos los vectores que están en A tienen la segunda y la tercera componente en cuánto? En 0. Ustedes deben ubicarse en cuál es la característica que tiene el conjunto, así como les mostré ahora el de Y-5. La característica para estar en el conjunto era que la segunda componente fuera igual a la primera menos 5. Aquí la característica es que la segunda y la tercera componente sean iguales a quién. Ahora sí escriben entonces un Y que pertenezca a cualquiera así. Y1, 0 y 0. Ojo que la característica es cuál. 0 y 0 en la segunda y con tercera componente. ¿Estamos de acuerdo? Para que un vector pertenezca a, ¿qué tiene que cumplir? No, porque es que la primera componente, yo estoy tomando dos vectores cualesquiera, este es un 5, un 7, un 9, un 10, esto representa cualquier número. ¿Sí? Aquí lo que me están diciendo es que este señor representa cualquier número. Aquí me falta, claro, una cosa que no dije, no sé si está bien. Y acá, este X1 pertenece al conjunto de los números, es cualquier número. Entonces, aquí lo llamé X1 para X, y allá Y1 para G. Pude haber puesto A, pude haber puesto B, no importa cómo lo nombremos. Sencillamente son dos números cualquiera. ¿Listo? Ok, tengo dos vectores y. ¿Por qué no se coloca la Z? La Z. Pues ahí dice que pertenece a. ¿Cuál es la condición para estar en A? Según la definición, para que estén en A, todo lo que tiene que ser es que el primer número es el único que puede ser diferente de 0. Los demás, el segundo y el tercero, tienen que ser siempre igualitos a quién? A 0. O sea, entonces yo le pregunto esto, 1, 0, 3, tengo Z, ¿pertenece a A? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? No. ¿Por qué no pertenece a Melissa? La tercera componente es igual a 0. Es diferente de 0, este señor no está en A. ¿Sí estamos? ¿Sí? Menos 5, 1, 0. ¿Pertenece a A? No. ¿Por qué? Porque la segunda componente no está en 0. ¿Sí? Para que estén en A, ¿qué tiene que cumplir? El segundo y el tercero sean 0. ¿Estamos claros ahí? No, pero ya me refería aquí, dice que pertenecen a R3. Ya que estamos en la tercera dimensión. Sí, 1, 2 y 3. Ahí están en tercera dimensión. ¿Este señor está en R3 o no? No, me ya pues. Ya, no. Este es un vector en R3, este es un vector en R3. ¿Listo? Esos son los que vamos a sumar, ok. Son los que vamos a sumar. ¿Qué tengo que probar aquí en la cerradura? La suma de estos vectores de igual a eso que pertenezca a. Bueno, muchachos, a partir del momento ya no más sumas con circulitos. Vamos a estar siempre con la suma normal. ¿Sí? Ya no me voy a desligar de la suma con circulitos. O sea que nada de sus espacios vectoriales para allá, la suma que les diga es la suma convencional. ¿Listo? Entonces ya no más circulitos. Más Y. Y esto es igual a ¿quién? ¿Cómo sumamos esto? X1, 0, 0, más Y1, 0, 0,
Y esto va a ser igual a X1 x1 más y1, 0 y 0. ¿Pertenece a sí o no? ¿Por qué? R3. Segunda componente, tercera componente, pertenece a A. Luego A es cerrado bajo la ya no voy a poner más convencional y no convencional, suma. Cuando sea distinta, ahí sí voy a hacer la salvedad, específico. Pero por lo pronto, mientras diga suma, va a ser la suma convencional, a menos que se diga lo contrario. ¿Listo? Muy bien, segunda propiedad. ¿Cuál era la segunda propiedad? ¿Conmutativa? ¿Asociativa? Asociativa para la suma. Asociativa para la suma. ¿Verdad? ¿Que cuántos vectores debo tomar? ¿Cuántos vectores debo tomar? Se necesitan 3 vectores, es asociativa. vectores. Entonces 2, asociativa. Ok, entonces sean X, Y, Z pertenecientes a. Si X, Y y Z pertenecen a, ¿qué puedo afirmar? ¿A quién pertenecen también? Recuerden que A es un subconjunto de quién? De R3. Entonces, si X, Y y Z pertenecen a A, por esta definición pertenecen a R3. Entonces, X, Y y Z pertenecen al conjunto R3. ¿Esto por qué? Definición de subconjunto. No subespacio, es subconjunto. Y como R3 es un espacio vectorial, ¿sí o no? Sí. R3 es un espacio vectorial. Entonces, 2 puntos. Arranquemos por aquí. Propiedad asociativa para la suma. ¿Es espacio vectorial R3? Sí. X, Y, Z están en R3. Entonces se cumple la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? X más Y más Z es es igual a X más Y X más Y más Y. más Z. ¿Cierto? Eso simplemente ¿por qué? Porque R3 ya es un espacio y como es un espacio vectorial cumple las 10 propiedades. Tercera propiedad. La conmutativa. Propiedad conmutativa. ¿Sí? X más Y es igual a ¿quién? Y más X. ¿Y esto por qué? Esto es porque R3 es un espacio vectorial. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que estas propiedades son heredadas. Se heredan de esta señora. ¿Cuál es la propiedad cuarto? Esa sí no se hereda. Necesariamente. Propiedad 4, modulativa. Propiedad modulativa. Listo. Entonces tenemos que garantizar que existe el módulo. Pero recuerden que el módulo de R3 es ¿qué? Es el vector. No, con el teorema que dije ahora. ¿Qué pasa con el módulo de R3? Es único, ¿cierto? O sea que si hay un módulo en R3, tiene que ser el mismo que esté en ¿dónde? En A, porque el módulo es único. Si no, tendríamos 2 módulos diferentes para R3. Entonces, como el módulo es único, veamos si el módulo de A
también de A. A no puede tener un módulo diferente al de R3, muchachos. ¿Por qué? Porque si no, entonces tendríamos un conflicto de intereses con R3. Ahora entonces sea X que pertenece a A. Ya sabemos que X igual a X1, 0, 0. ¿Sí? ¿Y cuál es el módulo de R3? ¿Ya? Ese es el módulo. Ahora, sumemos a X más ese señor. X más... módulo R3. ¿Igual a quién? Este señor sabemos por es X. Ahora, este señor pertenece a... ¿O pertenece a sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver si O pertenece o no pertenece a. ¿Cómo? Los dos últimos iguales a 0. ¿Tengo los dos últimos iguales a 0? Sí, entonces O pertenece a. Luego que se cumple la propiedad nodulativa. Ya que la propiedad nodulativa, muchachos, básicamente redunda en garantizar que el módulo de R3 también está en ¿dónde? En A, que cumple la propiedad de A. Sí, Julián. No. El primero es cualquier número, un real cualquiera. ¿Sí? El primero es un real cualquiera e incluye el 0. ¿Cierto? La condición es que la segunda y la tercera tienen que ser iguales a quién. A 0. ¿Cierto? La propiedad está ahí. Ok. En la segunda y la tercera, la primera, libre. Lo que quiera poner ahí. ¿Listo? Ok. Se cumple la propiedad de modulativa. Vámonos para la del inverso. 5, propiedad del inverso. Entonces, miren, aquí cuando tengo subespacios ya no tengo que demostrar que existe. Ahora lo que tengo que demostrar es que pertenece al conjunto en que existe. Si estoy en R3, el módulo es 0, 0, 0. ¿Está en A? Si estuviera en polinomios de grado 3, ¿cuál es el módulo en el polinomio de grado 3? ¿Cuál es el polinomio módulo? Que sumado con otro polinomio me da el mismo polinomio. 1. El 0, el vector nulo. El vector nulo es ¿quién en ese caso? El polinomio 0. 0. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, cualquier subespacio vectorial de CP3 tiene que tener el 0. Propiedad del inverso. Entonces, sea X que pertenece a quién? A. Con X igual a quién? A X1, 0 y 0. ¿Cierto? Okay. Y eso implica también que X pertenece a quién. X está en A, X está en quién. En R3. En R3. X está en R3. Luego, existe quién. Menos X pertenece a R3, tal que X más menos X es igual a quién. Al vector nulo. Al vector nulo, ¿cierto? Ya sabemos que existe el inverso. Lo que tengo que garantizar es que ese inverso está en ¿dónde? En R3. En el R3 que está en A. ¿Cierto? Ok. Entonces, si X es igual a X1, 0, 0, ¿sí? Y el inverso menos X es igual a
A, B, C, ¿cierto? Veamos quién es. Menos X, si está en A, ¿cierto? Entonces sabemos que X más menos X es igual al mismo vector, al vector número. Así que X1, 0, 0 más A, B, C es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A 0, 0, 0, 0. A 0, 0, 0. Esto de hecho ya se hizo, esto ya lo hicimos cuando demostramos que era un espacio vectorial y vimos cuál era la estructura del menos X. O sea que si ya hubiéramos hecho ejercicio, todo este paso lo podíamos omitir porque ya sabíamos si estaba o no estaba en A. Ya conocíamos la estructura. ¿Qué sigue acá, muchachos? X1 más A, B y C es igual a ¿quién? X1 más A, 0, ay. 0. Machete. 0, 0, 0. ¿Sí? Igualando se tiene que. ¿Cuánto vale B? B es igual a 0 y C es igual a 0. No me interesa A. A puede valer lo que quiera. Luego, ¿pertenece o no pertenece a A? Luego, menos X pertenece a, y se cumple la propiedad del inverso aditivo. Y ya se fueron todas las de qué? La suma. Producto por un escalar, muchachos. ¿Sí? ¿Cuál es la primera propiedad? Cerradura, ¿sí? Propiedad de cerradura. Ok, entonces sea un vector en A y alfa perteneciente a quién? A los reales. ¿Qué tengo que probar en la cerradura, muchachos? Multiplicación del escalar por el vector que contenía ahí. En A, en el conjunto de interés para mí, que es ¿qué? A. ¿Listo? Entonces, alfa veces X es igual a X1, 0, 0, ¿sí? Alfa X es igual a alfa por X1, alfa por 0 y alfa por 0, y eso me da un alfa X1, 0, 0. Y este señor pertenece a. Luego hay cerradura. ¿Sí? La segunda propiedad, ¿cuál era? Entonces, sean X, Y perteneciente a, implica que X y Y pertenece a R3, ¿sí? Y sean alfa y beta perteneciente a los reales. Distributiva. ¿Qué dice la propiedad distributiva? ¿Qué dice la propiedad distributiva? Pero puede decir que X, alfa veces alfa veces X más Y es igual a alfa veces X más alfa veces Y. Propiedad distributiva en R3.
R3. La cuarta, ¿propiedad qué? Esta sería la segunda, esta es la tercera. Distributiva. Propiedad distributiva. Respecto a la suma de escalares, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que alfa más beta Por el por el vector X es igual a alfa por X más delta por X. ¿Y esto por qué lo puedo garantizar? Recuerden que X y Y están en dónde? En R3. Y R3 es un espacio vectorial bajo estas mismas operaciones. Entonces, esto es propiedad distributiva respecto a la suma de escalares en espacio vectorial R3. ¿Listo? Cuarta propiedad. La propiedad asociativa. Cuatro, propiedad asociativa. Entonces tengo que alfa escalarmente por beta escalarmente por X es igual a beta por alfa por X, y esto es igual a beta por alfa por X. Y esto es propiedad asociativa en el espacio vectorial R3. Como R3 es un espacio vectorial, él cumple todas las propiedades. Entonces miren que yo ya no tengo que estar demostrándolo todo, ¿cierto? Ya las heredo. ¿Listo? Miren que ya esto es más que inmediato, no estoy haciendo ninguna justificación. La propiedad 5, modulada del producto. Esta sí no sé, ¿cierto? Entonces, sea X que pertenece a A, ¿cierto? Entonces, X igual a X1, 0, 0. ¿Bien? 1 veces X es igual a 1 por X1, 0, 0. Y esto es igual a 1 por X1, 1 por 0 y 1 por 0. Y esto no es otra cosa que X1, 0 y 0. Y esto no es otra cosa que X. ¿Bien? Me sigue que A es un subespacio vectorial como A satisface las 10 propiedades y A está contenido en ¿qué? En R3, entonces A es un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Y se acabó el ejercicio. Entonces, miren, muchachos, prácticamente todas las propiedades que pasó se heredan. ¿Cómo se heredan? Miren, ya sencillamente con saber que este vector está aquí, estos dos vectores están en R3 y en R3 se cumplen todas las propiedades. ¿Qué es lo único que tengo que garantizar? La cerradura para la suma, la cerradura para el producto por un escalar, y también tengo que garantizar el módulo, la presencia del módulo. Y del inverso. Y el inverso de diferencia. Entonces, ¿qué dice el teorema 3? Ahí. A poder que quede la tarea. Dice: si B es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y producto, y W es un subconjunto no vacío de V, ¿sí? Entonces, W es un subespacio vectorial si, solamente si, cumple las siguientes propiedades. X y Y pertenecen a W, entonces X más Y pertenece a W. ¿Qué propiedad es esa? Cerradura, ¿sí? Y segunda, si alfa pertenece a los reales y X pertenece a W,
Entonces, alfa por X pertenece a quién? C radio. Es decir, yo no tengo que hacer todas las demostraciones, todos los pasos que hice allá. Basta con que haga cuál. Este y el que borré. Esos dos son suficientes para garantizar que tengo un espacio vectorial, porque como se dan cuenta con el ejercicio que hicimos, todo lo demás se cumple, ¿cierto? Ok. En esas circunstancias, entonces les queda este como tarea que viene pegado. No, este no me gusta. Este, sí. Es que el otro es prácticamente el mismo que ya hicimos, ¿cierto? Ahora este, el ejemplo 1, ¿vale? Les quedan como tarea. No es el mismo, ahora estamos hablando de quién. Sea de un conjunto de solución al sistema homogéneo. Ahí, qué chévere. ¿Cierto? ¿Quién es W? ¿Quién es W, muchachos? Pero no tiene, ¿qué elementos tiene W? Díganme, porque aquí no voy a saber si saben o no saben lo de la solución de sistemas de ecuaciones. Primero, ¿qué es un sistema de ecuaciones homogéneo? Cuando su vector resultado es cero. Ah, ¿qué está más? Cuando su vector resultado es cero. Vector resultado es igual a 0. Este señor es homogéneo. ¿Sí o no? Primera condición, vector homogéneo. ¿Quién es W? Es el conjunto solución del sistema homogéneo. Es decir, todas las soluciones. ¿Sí? Y mi matriz A es de orden 3×4. Si mi matriz A es de 3×4, de entrada, ¿cuántas ecuaciones tiene ese sistema? 3. ¿Cuántas variables tiene? 4. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitas. ¿Cierto? Si fuera de 4×4 o 3×3, sabíamos que teníamos la opción de infinitas o 1. Pero aquí ya sabemos que son infinitas soluciones. ¿Sí? O sea que este es el conjunto de todos los vectores de qué orden, muchachos. ¿No? 4×3. Construir si es el conjunto de solución, o sea, todos los valores de X. ¿Sí ven que está bien interesante? 3×1. 3×1. Ajá. Mire, este señor es de 3×4. Para poder que exista el producto. 4×1. O sea que estos vectores están en R4. Ya les pastelé parte de ejercicio. Tarea. Para la próxima clase. Reúnanse en los grupos, la revisan, la hacen con calma, muchachos. Listo. Y vámonos. Hoy estamos a Violeta vino, Laura Bedoya también vino, Santiago Caro, aquí está, Kevin Alexis, Melissa Díaz, Luis Ángel Durán, Fabián Escobar, Keiner José, Sara Franco, Emanuel Gallego, Felipe Henao, Juliana Herrera, Chanel Jenny, Emily Jenny, Andrés Felipe Jaramillo Paredes, Melissa López, Reyes Jesús, Emanuel, Paula Andrés, Julián David, Osorio, Juan Pablo Ramírez Zapata, Sebastián Cruz también, Juan Pablo, Camila Vera, ya está. Más fácil mañana.
Sí, las horas asesorías de ciencias básicas.